Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca del misterio del varón con la espada desenvainada que se encuentra en Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Dice la palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué se encontraba en ese momento ante el reto más grande de su vida. En primer lugar, como ya el pueblo de Israel había comenzado a entrar en la tierra prometida, el maná había cesado y la conquista de la tierra prometida tenía que empezar por Jericó, que era una ciudad tremendamente fortificada y casi invencible. Y él en ese momento estaba solo, probablemente preocupado o ansioso por la situación. Estaba en una situación entre la espada y la pared. O conquistaban la tierra prometida o morían de hambre. Y la conquista de la tierra prometida en los ojos naturales se veía muy difícil, comenzando por Jericó. Y estando en esas condiciones, se le aparece un varón que tenía una espada en su mano, que era el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué lo adoró. El varón le dijo que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, no era un ángel, por cuanto los ángeles no aceptan adoración, y Josué adoró. Por el otro lado, no era una aparición, no era una visión, no era un sueño, era una persona total. Era Dios personificado, era Jesucristo, el príncipe de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová. A veces se nos puede hacer difícil pensar que Jesucristo estuvo activo antes de su nacimiento terrenal, pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por el otro lado, Malaquías 3:6 nos dice que Dios, y Jesús es una de las personas de Dios, no cambia. Por ello, sería un tremendo error que limitáramos a Jesús solamente al tiempo de su vida terrenal, a su ministerio de 33 años y medio en Palestina. La palabra de Dios dice: mi Padre, Jesús mismo lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso significa que Jesús ha estado presente en la historia del universo y en la historia de la humanidad desde el principio, y lo estará por siempre, por los siglos de los siglos. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando Dios crea la luz, dijo: hágase la luz, y fue la luz. Y ese hágase la luz es la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo número 1, y Juan capítulo 1, versículo 14, dicen: en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que la palabra de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo estuvo activo, lo vemos como el ángel de Jehová y como en este pasaje como el príncipe de los ejércitos de Jehová a lo largo de la Biblia. ¿Y esto qué nos enseña a cada uno de nosotros? En primer lugar, Josué tenía ante sí, antes del varón, dos ejércitos: el ejército cananeo y el ejército israelita.
pero ahora veía a un tercer ejército, el ejército del Señor, los ángeles de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de los ángeles en el Salmo 103, versículo 20 al 21. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. O sea, ya estaba, Josué ya estaba viendo a un ejército adicional, extremadamente poderoso, un ejército de ángeles que no eran cualquier cosa o solo unos seres más en el mundo espiritual, sino extremadamente poderosos como su jefe. Capaces de cerrar las bocas de leones, como cuando los amigos de Daniel son metidos al horno de fuego, o un ángel tan poderoso como el ángel que socorrió y le dio dirección a Isaías cuando estaba escapando de Jezabel, o un ángel tan poderoso como el que destruyó a un ejército invasor de Siria, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en segundo de Crónicas 32:21. O dos ángeles que fueron suficientemente poderosos para destruir Sodoma y Gomorra, y además de ello, que la palabra de Dios dice que no solo son poderosos, sino son espíritus ministradores enviados a favor de nosotros, los que somos herederos de la salvación, a favor de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, aunque no los veamos, los ángeles de Dios están con nosotros. Y más aún, Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, está con nosotros para ayudarnos por siempre. Podemos tener momentos oscuros, momentos difíciles en nuestras vidas, pero aún en esos momentos el Señor está con nosotros a través de su Espíritu Santo, además de sus ángeles que nunca nos dejan. Podemos tener muchas preguntas profundas, pero el Señor está ahí para respondernos las que sean necesarias, y cuando ello sea necesario, podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial está al pendiente de nosotros por su Espíritu Santo y por sus ángeles para todo momento de nuestras vidas, en cada lugar, en cada momento, en cada circunstancia. La palabra de Dios dice en el Salmo 46, versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y también en Hebreos capítulo 10 dice la palabra que Él no nos dejará ni nos desamparará. Y Él no solo no nos deja ni nos desampara, sino que Él está en control de todo y tiene la palabra final de todo. Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23 nos recuerda que por su Espíritu Santo que está en nosotros, ese Espíritu Santo fue el que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo poder, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Notemos algo acá, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que nosotros los creyentes como iglesia están todas las cosas bajo nuestros pies, porque nosotros estamos en Cristo y todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Eso nos habla de la autoridad y del poder del que Dios nos ha investido a través del Espíritu Santo y por la gracia que ha sido derramada por nosotros en Cristo, para enfrentar toda situación y que se presente en nuestras vidas, de tal manera que podemos estar absolutamente seguros, los hijos de Dios, en cualquier situación de la vida que se nos presente, por difícil que parezca, de que vamos a ser vencedores en medio de esa situación, porque la pelea no es nuestra, la pelea es de Dios, y Dios no ha perdido ninguna batalla en ningún tiempo, número uno. Número dos, está con nosotros la supereminente grandeza de su poder, que es el Espíritu Santo, y aparte, por si fuera poco,
tampoco el Señor tiene a sus ángeles a favor de nosotros. Entonces no tenemos nada que temer, porque en todas las cosas vamos a ser más que vencedores, y todas las cosas van a obrar para bien de los que amamos a Dios. Y aparte de ello, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, de tal manera que aún en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida, en medio de situaciones oscuras, en medio de situaciones que nos parezcan contrarias, usted y yo podemos tener la plena seguridad de que Dios está en control. Dios nos va a dar la victoria, Dios va a llevar adelante nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento, y Dios va a cumplir en cada uno de nosotros sus buenos planes para darnos un futuro y una esperanza, de tal manera que podemos vivir tranquilos, dormir tranquilos, como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Y podemos no solamente dormir confiados, sino vivir cada uno de nuestros días confiados, sabiendo que Dios está a favor de nosotros, que Dios pelea a favor de nosotros, que el príncipe de los ejércitos de Jehová, nuestro hermano mayor, está velando por cada uno de nosotros, así como el Espíritu Santo, e intercediendo para que todas las cosas que sucedan en nuestras vidas obren para bien de nosotros, y en todas las cosas tengamos victoria. Por eso la palabra de Dios dice muy constantemente que no temamos, que no nos afanemos por las cosas que nos sucedan, que estemos tranquilos, que traigamos todas nuestras cargas delante del Señor, y Él nos hará descansar, porque Él está en control y Él está obrando a favor de cada uno de nosotros. Así que podemos vivir confiadamente en el Señor, confiadamente en sus planes, confiadamente en cada circunstancia de nuestra vida, porque en todas vamos a salir adelante, y en todas vamos a ser más que vencedores si estamos en Cristo Jesús. Muy bien, con esto hemos terminado con esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida tarde, y un abrazo para cada uno.